La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma como pensamos, nos sentimos y actuamos en las distintas situaciones de la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Pero como no soy psicóloga y para hablar más a fondo sobre este tema, nos va a acompañar la psicóloga Sol Sánchez. De verdad es un placer y nos va a hablar sobre este tema tan importante, recomendaciones y más información sobre lo que es la salud mental. Así que muchas gracias, Sol, por estar por acá. Ahora te estaba diciendo fuera de micrófonos que soy súper fan de tu trabajo, de tu podcast. Entonces, si no la siguen, aquí una pequeña pausa, si no la siguen, ojalá la puedan seguir en sus redes sociales, porque van a tener un contenido de calidad. Muchas gracias, Sol, por estar por acá. No, muchísimas gracias a vos por la invitación y gracias por abrir este tipo de espacios que a pesar de que creo que ya hemos abierto un poco más estas conversaciones con respecto a salud mental, todavía hay muchos mitos, todavía hay mucha desinformación y me encanta siempre colaborar en este tipo de espacios donde todas las personas podamos enriquecernos y entender que la salud mental es parte de nuestra vida, no es si yo quiero o no, es que es parte de mi vida y más bien entre más yo la entienda, va a ser para mí más fácil cuidarla, promoverla, atenderla de una manera adecuada para tener ese balance, ese equilibrio y esa paz que creo que es lo que todas las personas buscamos de una u otra manera. Ahora, como yo hice una pequeña introducción de qué es salud mental, pero yo creo que vos nos puedes detallar un poquitito sobre qué es salud mental, porque yo lo pienso y sin saber mucho, yo digo, sí, salud, lo que pienso y que esté como saludable a lo que voy a actuar. Eso es como lo que yo pienso con la palabra muy por encima. Entonces, si querés, nos detallas con eso. Bueno, creo que no estás alejada del término. Cuando hablamos de salud mental, acordémonos que la salud en general es un concepto integral, ¿verdad? Yo no puedo tener salud si no tengo salud física, o no puedo tener salud si no tengo salud mental, o no puedo tener salud, ¿verdad? Sin otro montón de factores. Entonces entendamos que la salud mental viene a componer lo que viene a ser la salud integral. Ahora bien, ¿qué viene a ser la salud mental o qué es este concepto que muchas veces es como tan abstracto, verdad? Ujú. La salud mental tiene que ver con cómo yo me siento, cómo yo me relaciono, cómo yo actúo y cómo yo me desenvuelvo en mis diferentes ámbitos, en todas estas áreas que me, me competen a mí como persona. Por ejemplo, mi salud mental podría verse afectada si yo tengo un burnout y entonces no estoy rindiendo en mi trabajo y entonces siento que no tengo energía y entonces llego a mi casa y ando de un humor frustrado, muy irritable, porque claro, ahí ya se empieza a afectar todo. Y lo que pasa con la salud mental es que como es tan abstracta, ¿verdad? Como no es algo que yo tengo físicamente concreto, usualmente la ponemos de lado porque creemos que no es importante. A diferencia que, por ejemplo, si yo, no sé, ando un dolor de muela, yo no me voy a aguantar 6 meses ese dolor de muela. Posiblemente voy a ir al hospital o a la clínica, voy a comprar un seguro, voy a ver qué hago, porque yo no voy a aguantar tener un dolor de muela por 6 meses. Pero cuando es algo más bien interno, yo digo como, no, no es tan importante. Mejor me enfoco en el trabajo, mejor me enfoco en mi rol de mamá, mejor me enfoco en mi relación de pareja, mejor me enfoco en mi carrera profesional, mejor me enfoco en un montón de otras cosas y lo dejamos de último. ¿Y qué pasó? Eso nos funcionó muchísimo tiempo hasta que llegó la pandemia. Sí. La pandemia nos puso un freno de mano que no veíamos venir y en el momento donde quedamos de cierta forma más aislados, de cierta forma con mucho más tiempo y tuvimos como que hacerle una pausa forzosa al ritmo de vida que llevábamos, nos dimos cuenta como, esto es algo que he estado evitando o esto es algo a lo que no le he estado prestando atención y en este momento es inevitable no sentirlo o no verlo y no sé qué hacer. Entonces la salud mental para mí, ¿verdad? Me parece como tan curiosa porque es algo tan importante, pero como no lo vemos tan cercano, a pesar de que lo es, lo evitamos y ponemos ciertos mecanismos de defensa ahí para sobrellevarlo, pero ocurre en situaciones más allá de nuestro control o situaciones más fuertes, como por ejemplo una pandemia, donde realmente nos vemos confrontados con todas estas situaciones que son importantes de abordar y ahí nos damos cuenta que no sabemos cómo. Y es donde empieza nuestra salud mental, pues de a caer, como decir, en un precipicio sin fondo, porque no tengo de qué agarrarme, no sé por dónde empezar, nunca me he permitido sentir, no sé qué hacer cuando estoy enojado, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces,
para mí, eso sería como una introducción a lo que es la salud mental y cómo se ve aplicada en nuestra vida, porque creo que lo más importante es eso, no llenarnos de conceptos, sino entender, ok, ¿cómo aterrizo esto a mi vida? Sol, qué importante lo que estás diciendo porque no es algo nuevo, pero como vos dijiste, ahora con la pandemia muchas personas vieron la necesidad de hablarlo o de decir es que no estoy bien. Y a ver, en lo personal he visto muchos pacientes que cuando yo antes les decía, hace digamos 2 años, 3 años, 4 años, algo relacionado con cómo se sienten las emociones, sin tocar absolutamente nada, pero una referencia, por ejemplo, a psicología, asociaban directamente como, no, es que no estoy loco, es que no, pero ahora creo que se ha abierto ese espacio y como vos decís, tal vez es por la pandemia, pero ya son más receptivos a saber la importancia de sentirse bien aquí en nosotros emocionalmente para poder actuar. Totalmente. Y eso que decís vos para mí es clave. Yo creo que todavía, aún en pleno 2021, con todas estas cosas que estamos viviendo, aún hay mucho estigma y aún hay muchos mitos Ujú. asociados a la salud mental que si nosotros no los abordamos y empezamos a traerlos a la conversación, ¿verdad? Van a seguir siendo así como de secretos. Un día de estos estaba dando una charla para una empresa por motivo del Día de la Salud Mental y les estaba contando que cuando yo estaba preparando la charla, me puse a pensar como en mi historia de vida, ¿verdad? Porque obviamente como psicóloga me interesa la parte de salud Ujú. mental, pero me fui a la parte como de mi vida y por qué era importante. Y donde empiezo como a hacer este recorrido atrás, me doy cuenta que en mi casa, yo no sé por qué razón, pero mis papás, tanto mi papá y mi mamá y mi hermana, eran sumamente abiertos con este tema. O sea, en mi casa nunca fue extraño decir voy a ir a terapia o hey, necesito ir al psiquiatra o hey, verás que hoy no me siento contenta. O sea, como que en mi casa nunca hubo ese, como ese temor o verdad, esta cosa. Entonces yo crecí así. Cuando salgo, entre comillas, al mundo real y estábamos en, no sé, una mesa de conversación y empiezo yo a hablar como, ay, sí, es que voy a ir a terapia o que voy a cita con la psicóloga o ay, es que sí, tal medicamento y lo que sea, yo veía que la gente se ponía súper incómoda. Sí. Y entonces se me venía esta frase como la que le dicen a uno, si vas a algún lugar o a una reunión, nunca hables de política, religión, este, que era política, religión, fútbol, y yo Sí, decía, fútbol. pucha, y yo decía, voy a agregar salud mental porque es como rarísimo. Yo me sentía como un bicho raro y eso me generó, me empezó a mí como a generar cierta culpa o cierto rechazo o empezar a cuestionar como, wow, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que nadie se siente así? ¿Será que, verdad? Y como empiezan como estos cuestionamientos, aparte de que por la etapa de vida, pues uno está formándose, ¿verdad? Está empezando a entender su identidad y quién soy yo fuera de mis papás o quién soy yo fuera de mi núcleo familiar y lo que conozco. Y entonces eso como que me confrontó mucho y cuando ya obviamente entro a la carrera, me doy cuenta como, no, o sea, más bien hay que hablar de esto, más bien hay que generar esta incomodidad, más bien hay que normalizar decir, hey, vieras que hoy no me siento en mi 100% o mira, me encantaría verte, pero hoy me siento un poco ansiosa y creo que eso hoy no me va a hacer Ujú. bien, te agradezco mucho, ¿verdad? Como dejar de tener ese temor y yo creo que con las nuevas generaciones vamos como abriendo un poco más esa brecha, Sí. pero no quiere decir que todavía no exista. Ese ejemplo que vos decías, como, ay, que refiero a psicología y me dicen, no estoy loco, yo aún lo recibo, o sea, yo llego Ujú. a terapia, una clienta nueva y es como, hola, es que mira, yo vine acá, pero es que yo no estoy loca, lo que quiero es como aprender, ¿verdad? Y entonces Claro. me da mucha risa porque todavía hay como Si lo justificamos este todavía. temor, Ujú. ¿verdad? Sí, hay como que si fuera algo malo, como que, ¿verdad? Y algo que a mí me ha hecho mucho como reflexionar en esto es que ninguna persona debería sentirse culpable o avergonzada de no estar bien, porque es que este positivismo tóxico es demasiado tóxico, ¿verdad? O sea, Ujú. yo siempre hablo, me encanta hablar de las emociones y podríamos hacer otro podcast solo de eso, pero yo siempre digo que las emociones tienen una razón de ser, ¿verdad? Y cada emoción es importante. Y sé que todos perseguimos la felicidad porque, claro, es una emoción que químicamente me genera un placer y una sensación de bienestar deliciosa. Entonces, claro que yo la voy a perseguir. Pero también el enojo me Ujú. da a mí mucha información, también la tristeza me da una información, también la frustración me da información y yo todos mis días voy a pasar fluctuando entre emociones. Lo que pasa es que como no sé lidiar con ellas, es más, ni siquiera sé reconocerlas,
no puedo atenderlas de una manera saludable. Y es aquí donde pasan ciertos eventos, como por ejemplo una muerte, una ruptura amorosa, un despido de trabajo, un cambio de vida, ¿verdad? Y un montón de cosas imprevistas en la vida que yo siento como que nos acorralan y nos dicen, hey, ya es momento de que le lidie con esto y nos tiran la papa caliente. Y el problema es que yo no sé qué hacer con la papa, yo solo me estoy quemando, pero no sé si no me da la cabeza o no tengo la información para decir, bueno, puedo cocinarla o puedo Ujú. compartirla con alguien o puedo hacer un puré o puedo hacer un picadillo o puedo botarla, ¿verdad? Como que no sabemos qué hacer y creo que es ahí en este punto donde nos damos cuenta que la salud mental es importante, es importantísima. Sin salud mental no hay salud. A mí de nada me sirve ir a trabajar y ser la mejor en mi trabajo y tener todo en mi casa ordenado y además estudiar y hacer acá y allá si yo me siento vacía, si Sí, yo no le veo un totalmente. sentido a lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y creo que es aquí en estas pequeñas cosas, entre comillas, donde nos damos cuenta que la salud mental tiene un rol importantísimo en cada cosa que hagamos. Ujú. Qué importante esto que decís, Sol. De hecho, cuando estabas hablando, como que se me vinieron un montón de flashbacks de la vida de uno personal, o sea, de eso que decías de los familiares. Yo recuerdo que mis padres eran uno de que en ese momento, cuando hablábamos de psicología, psiquiatría, ellos lloraban porque sentían que uno hizo algo mal, o sea, que ellos hicieron algo mal hasta como padres. Entonces, no era ese Ujú, ambiente abierto que vos estabas hablando que había en tu familia. Y de otra cosa también, como yo no tenía esa parte desde niña, de hablar, de cómo se te sentís, o sea, como que arrastramos tal vez muchas cosas. Cuando yo tuve una ruptura amorosa, que de hecho ahora es mi esposo, pero llevamos 10 años, terminamos 2 años, recuerdo que, como vos decías, no sabía qué hacer con tantas cosas y hasta ahí fue donde yo fui a terapia y esto lo cuento para que vean como la importancia, o sea, hasta que me pasó una situación dije, no, y empecé terapia a abordar un tema y que terminé con 1500 temas que yo decía, ¿en qué momento y por qué pasaron casi 28 años, 27 años y yo no toqué nada de esto? Entonces, vean la importancia de esto. A mí me gustaría, Sol, que nos detallaras un poco sobre los signos de que esa tal vez esa salud mental necesita como una ayuda. Y ahora mencionaste lo del burnout y yo creo que se menciona, o sea, muchísimas personas lo empezaron a tener con la pandemia porque en teletrabajo siento que trabajaban más o no se desconectaban, no tenían sus claro. espacios. Entonces también si nos puedes comentar un poquito de eso. Bueno, con respecto a la salud mental, como es algo orgánico, o sea, algo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y es parte de nuestro ser, hay muchas señales que son tan naturales, entre comillas, o que culturalmente hemos normalizado, que cuesta mucho identificar como, uy, esto es una alarma que está dando mi cuerpo. Ujú. Yo soy fiel creyente de que nuestro cuerpo es demasiado sabio y él de una u otra forma comienza a alertarnos y comienza a dar señales para que prestemos atención. Ujú. Lo que pasa es que como andamos en el corre-corre, ¿verdad? Y en la rapidez máxima de la vida, no nos permitimos estos espacios para realmente ver cómo estamos. Cosas súper sencillas que a veces hemos normalizado, tener cambios repentinos en nuestros hábitos alimenticios, en nuestro sueño, en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si yo soy una persona que usualmente me levanto muy temprano, sin alarma o usualmente me levanto muy temprano y de un tiempo atrás comienzo a ver que suena la alarma y yo no me puedo levantar y no es que me pasó un día, sino que llevo días sintiéndome así y a pesar de que duermo siento que no descanso y además me siento como en el día como que ando muy lenta, como que no soy yo. Esa es una señal de que algo está pasando. Tal vez yo no puedo saber cómo, ay, esto me está pasando por esto y esto, esto. Puede ser que no tenga esa capacidad o que no sea tan fácil encontrar la raíz, pero definitivamente es una señal que mi cuerpo está enviando como, hey, prestemos atención. Igual con el hambre, por ejemplo. ¿Tengo más hambre o tengo menos hambre de lo usual? Y no es porque me pase un día, ¿verdad? Que yo digo, Ujú. tenemos que obviamente contextualizar y ver el caso específico de cada persona, pero si, por ejemplo, yo he notado que he andado 3 semanas con el apetito voraz, algo está Ujú. pasando, o más bien que nada me pasa, nada me entra, todo me cae mal, algo Ujú. está pasando. Entonces, esas tres son como básicas. Luego, situaciones como cómo está mi energía. Y no hablo de energía de algo cósmico, ¿verdad? O algo místico, hablo de cómo está mi energía. Por ejemplo, estos días me he sentido en mi 40% todos los días. Ujú. Wow, eso es muy bajo.
No es que todos los días me voy a sentir al 100, pero voy a estar fluctuando. Tal vez el fin de semana me siento más cargada porque descansé, tal vez el lunes me siento con un 70% porque, pucha, vengo del fin de semana y empezar la rutina de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo está mi energía en ese aspecto? ¿Qué tan fluctuante está? Y entender por qué. Otra cosa que es como un signo vital para mí es cuando comenzamos a alejarnos o dejamos de disfrutar ciertas actividades o cosas que a nosotros nos gustaban, ¿verdad? Y no es que nos alejamos porque tuvimos que hacer un recorte económico o porque pasó una situación mayor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que si yo era una persona que disfrutaba todos los domingos ir a caminar y me doy cuenta que llevo 7 domingos sin ir a caminar, ok, ¿por qué será? ¿Qué está Ujú. pasando? Si era una actividad que yo disfrutaba o si me encantaba cocinar y ya ahora no, es demasiada pereza, me implica demasiado esfuerzo, ¿verdad? Preguntarme por qué. Cuando yo me doy estas pausas y empiezo a analizar cómo estoy yo, para mí esta pregunta es clave, ¿cómo estoy hoy? Hacerme esta pregunta me puede empezar a dar un panorama de cosas para las cuales yo puedo prestarles Ujú. atención. Y otra súper importante para mí es cuando yo siento un vacío emocional, cuando yo digo, a ver, estoy haciendo todo lo que a mí en teoría me gusta, estoy haciendo todas estas cosas que son sanas o verdad, como que me ayudan de cierta forma, pero no, como que no me recarga. Pensemos como tal vez cuando tenemos un cargador de celular malo y lo dejamos toda la noche y revisamos el celular al día siguiente y no cargó, se quedó ahí, ¿verdad? Entonces estas son como señales muy básicas que a nosotros nos pueden empezar a dar indicios de que algo no está bien, hay algo que yo le tengo que prestar atención. Y muchas veces genera mucho temor darse ese Ujú. espacio de ver lo que pasa, pero yo lo que le digo a mis clientas es que la información es poder. Claro. De nada me sirve estar tapando con un dedo todos estos síntomas y cada vez van a ir empeorando y empeorando y empeorando. Más bien, qué dicha que me estoy dando cuenta que esto me está pasando para ver qué puedo hacer. Ujú. Por Sí. ejemplo, no estoy durmiendo bien, bueno, voy a revisar cómo está haciendo mi rutina de sueño, voy a revisar si tal vez estoy haciendo un ejercicio en la noche que me activa o si hay alguna situación en mi vida que me tiene preocupada y entonces mi mente no descansa, ¿verdad? O sea, como cuando nosotros reconocemos lo que está pasando, nos permite poder encontrar una solución, no es quedarnos en el problema, decir, no, Ujú. ya nunca más podré dormir o no, ya nunca más me va a dar apetito, porque no, más bien es ver qué puedo hacer yo con esta información para sentirme mejor. Sol, ¿cuándo sabe uno si ya logra identificar esos signos o esas situaciones que están sucediendo? ¿Cómo sé yo si lo puedo manejar? No sé si es tonta la pregunta, bueno, no hay preguntas tontas, siempre le digo a mis No, pacientitos, pero sí es obvia, pero ¿cómo sé yo cuando necesito ir a terapia viendo estas señales o cuándo lo puedo manejar yo, digamos, con ciertas herramientas en casa, por ejemplo? ok, esta pregunta para mí es como un poco difícil porque yo creo que tenemos el concepto de que ir a terapia, buscar apoyo psicológico es únicamente cuando tengo un problema o cuando ya Ujú. mi incendio está imposible Terrible. de Ujú. atacar, o sea, que va a durar meses apagándose ese fuego. Que usualmente las personas llegan así, llegan en crisis a la terapia, llegan cuando ya no he podido hacer más. Pero si nosotros cambiáramos un poco el enfoque de la salud mental y pensáramos que la salud mental también es preventiva, así como yo me debería hacer en teoría Ujú. un chequeo médico anual de, no sé, de triglicéridos y de sangre y de orina, ¿verdad? Y de lo que sea, así como yo debería ir al dentista una vez al año o 2 veces al año para que revise cómo están mis encías, si tengo caries, ¿verdad? Si hay alguna muela que están haciendo mal. Es igual de importante darme este espacio en terapia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atender mi situación cuando ya está en un nivel 10 a atender Ujú. mi situación cuando está en un nivel 3 y tal vez yo me pude haber evitado sentirme en un nivel 10 Claro. si yo me hubiera dado este espacio. Entonces, para mí esa pregunta es como tricky, ¿verdad? Por el sentido de que yo creo que Ujú. la salud siempre debería ser preventiva. Yo tengo un caso de una paciente que ella siempre me deja contarlo, pero a mí me encanta, que es que yo a ella ya le di de alta. Yo le dije, Ujú. mira, ya estás de alta y yo le dije, si necesitas en algún momento retomar o sentís, ¿verdad? Porque ya llevado un proceso y ya sabe identificar ciertas cosas, pues buqueas conmigo. Terminamos esa sesión y me doy cuenta que me buqueé una sesión en 15 días y yo, bueno, ¿verdad? Vamos a ver. Llego yo a la sesión y yo, mira, contame, ¿cómo estás? Y me hace, no, son súper bien, pero es que yo no quiero dejar este espacio botado, o sea, como yo quiero venir
sintiéndome pésimo o quiero venir sintiéndome increíble porque este espacio es demasiado bueno para mí. O sea, ella me decía, yo he notado la diferencia de contar con este espacio o no, y me hace, bueno, creo que podemos hacerlo cada 15 o una vez al mes, ¿verdad? Y ya, obviamente en el caso de ella, pues como ya la había dado de alta, pues era un tema de cómo ella quería llevarlo. Pero es aquí, o sea, para mí ese fue como un ejemplo tan claro de que sí, tenemos que darles espacio y tenemos que darles esa importancia, porque como en el día tenemos tanta bulla alrededor, es muy fácil que estos signos o estas señales que mi cuerpo me está dando, yo no les esté prestando atención. Y en cierta, ahora que lo estás diciendo eso como prevención, igual que por eso me gusta trabajar con nutrición pediátrica, porque al final de cuentas es prevención a todo. Y ahora que lo mencionas así, la terapia es una parte de autocuidado de cierta manera. Ujú. Si yo quiero toda la parte de amor propio, de que yo me arreglo el pelo, de que tal vez me gusta maquillarme, de que me lavo los dientes, forma parte de esta rutina en realidad. Claro, y también algo como súper importante es que muchas veces me dicen como, ay, pero usted me puede dar un consejo, pero usted tal cosa, ¿verdad? Y es como es que un consejo yo se lo puedo pedir a una amiga, se lo puedo pedir a un familiar, se lo puedo pedir a mi pareja, pero un espacio en terapia es muy diferente porque es una persona, número uno, que no conoce nada de mí, o sea, Ujú, va a partir de lo que yo le vaya a contar, es un espacio donde posiblemente voy a escuchar cosas que no quiero escuchar, ¿verdad? ujú. Yo siempre hablo que hemos romantizado mucho la terapia, que decimos como, sí, terapia es lo máximo, y sí, ¿verdad? Y sí, es cierto, o sea, todo el mundo debería hacerlo, es riquísimo y todo, pero sanar también duele. Y sanar lleva un proceso porque tengo que enfrentarme a cosas que he evitado o tengo que darme cuenta o aceptar situaciones de las cuales me he hecho de la vista, ¿verdad? De lejos. Y es un proceso muy confrontativo, pero también es súper rico porque nos da libertad y empezamos a cambiar nuestra historia de una manera donde yo la reconozco, pero ya no me genera ese dolor o ya no me genera esa molestia o ya sé afrontarla de una forma que es sana para mí, ¿verdad? Entonces creo que estos son como lo valioso de los espacios de terapia, que hay mucho temor. Yo un día de estos estaba compartiendo que me he dado cuenta que cuando llegan personas nuevas, llegan como un poco temerosas o, Claro. ¿verdad? Con expectativas como no sé qué va a pasar, pero la verdad es que terapia debe ser el espacio más seguro donde yo puedo ser yo, donde puedo decir las cosas que Ujú. jamás diría en ningún otro contexto y no voy a ser juzgada, más bien es un espacio para ordenar mis pensamientos, reconocer qué es lo que me está molestando, darme cuenta de cuáles son las prioridades en mi vida, qué son esas áreas que quiero y necesito trabajar, qué Ujú. son esos logros que también he tenido, ¿verdad? Porque no solamente lo malo y lo malo y lo malo, sino también, wow, darme ese espacio de reconocer, ay, hace 2 meses jamás hubiera respondido así y esta vez Claro. lo hice y qué paz, qué rico, qué bueno, ¿verdad? Entonces creo que estas son como aspectos importantes que nos da la terapia y que deberían ser parte de nuestro autocuidado. Una vez me decía una chica como, ay, pero es que ir a terapia es muy caro. Y entonces yo le decía, depende de cómo lo veas. Sí, es una Ir a terapia inversión. podría implicar como, por ejemplo, así como todos los fines de semana voy a comer, podría no ir todos los fines de semana, puedo ir a terapia. O podría presupuestar dentro de mi, ¿verdad? De mi presupuesto mensual, ok, esto es importante para mí, voy a ir. Entonces, al final es un tema de prioridades, en qué quiero yo invertir para mí. Y a mí me encantaría que la salud mental fuera 100% accesible y que todas las personas pudiéramos, claro, en este momento creo que todavía hay muchas barreras y ya se están abriendo más espacios y ya hay, ¿verdad?, como más opciones, pero sin embargo es un tema de por qué yo decido hacerlo. Cuando yo entiendo que es bueno para mí y que es una decisión, no estoy yendo porque me obligan, no estoy yendo porque tengo que, sino cuando yo empiezo a ir porque yo quiero, eso hace toda la diferencia. Claro. Si nos puedes comentar algunos tips que podemos hacer para cuidar esa salud mental. Yo creo que conforme has hablado, nos has dicho varios y podemos rescatarlos de ahí, pero no sé si nos puedes decir unos cuantos más. Claro, cuando hablamos de salud mental, tenemos que hablar de que cada persona tiene su propia salud mental, ¿verdad? No es como una receta que yo le puedo dar a todo el mundo y todo el mundo puede hacer el mismo, no sé qué queda zanahoria con esta receta que yo hice, ¿verdad? Sino que es algo completamente personalizado. Pero sí hay pautas científicas que nos dicen hacer esto si tiene un impacto en cómo nos sentimos y puede empezar a cambiarlo. Número uno para mí es el descanso.
sea, y cuando hablamos de descanso no es solamente dormir, que es súper importante, ¿verdad? Tener un sueño reparador, realmente las horas que duermo sentir que Ujú. estoy descansando, que no es un sueño interrumpido, ¿verdad? Como todo este tema es súper importante, pero también puedo tener descansos activos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, unas horas sin pantallas. ¿Qué diferencia hace en mi día cuando no tengo pantallas todo el rato? Usualmente siento que tengo tanto tiempo que comienzo a hacer cosas que realmente me llenan y me gustan. Tal vez me pongo a regar las plantas de mi casa o tal vez me pongo a acomodar un closet que tenía súper desordenado y sé que ahí lo tengo pendiente. O me pongo a sacar ropa que ya no uso para ir a donarla, ¿verdad? Como que comienzo a darle un sentido. Entonces estos descansos activos, como por ejemplo no sé, fuera de pantallas, tal vez hoy no quiero ver a ninguna persona, tal vez mi descanso activo es que quiero estar hoy yo conmigo misma, tal vez mi descanso activo puede ser leer, ¿verdad? Darme todas estas pausas son súper importantes. Luego la parte que creo que esta es mucho de tu mano, ¿verdad? Pero la forma en que nos alimentamos, la forma en que nos movemos y la forma en que nos hidratamos tiene un impacto sí o sí en mi salud mental. Y aquí yo no estoy hablando de dietas ni de restricciones ni nada, estoy hablando de movimiento, de alimentación y de cómo me hidrato. Por ejemplo, muchas personas reportan que tienen dolores de cabeza y nos damos cuenta y es que tal vez no toman agua y es algo tan sencillo que podríamos empezar a implementar que hace la diferencia. O la calidad de alimentos que yo consumo, ¿verdad? Son alimentos que me nutren, son alimentos que disfruto, además todo eso tiene un impacto y también la forma en que me muevo. No es lo mismo hacer ejercicio porque tengo que o porque odio mi cuerpo que hacer ejercicio como, uy, este ratito es delicioso para mí, o este es mi ratito sagrado, este es mi espacio, o qué rico darme 5 minutos, tal vez hoy no podía darme media hora, una hora, pero qué rico que me dé 5 minutos hoy para estirar, ¿verdad? Todo eso le da un boost a nuestro estado anímico impresionante. Y esto, ahora que estábamos hablando fuera del micrófono, yo le estaba contando a Catherine que estoy obsesionada ahora con aprender muchísimo de cómo en la parte intestinal nuestra salud digestiva tiene un impacto enorme en cómo nosotros nos sentimos. Y es porque en el intestino, bueno, en el sistema digestivo, se forma el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor que me da placer y felicidad. Entonces también si estoy teniendo problemas gastrointestinales, si no me estoy alimentando de una manera adecuada, si no estoy yendo al baño, pues eso repercute directamente en cómo yo me siento porque está afectando la producción de mi serotonina. Entonces, bueno, esa sería otra. Luego una que para mí es básica y creo que la pandemia creo que la realzó más es el tema de conectar. Nosotros somos seres sociales, nosotros nos necesitamos los unos a los otros, por más ermitaños que a veces nos sintamos, somos seres sociales, ¿verdad? Y la importancia de conectar, tal vez no puedo en estos momentos de ir a abrazar a todas mis amigas y reunirnos todas juntas, pero podría crear espacios con personas que para mí son importantes y que me llenan. Esto siempre es algo que digo, ¿verdad? Busquemos personas que a mí que me carguen positivamente, que yo después de hablar diga, uy, qué rico que saqué el rato, uy, qué falta me hacía de este espacio, ¿verdad? Y podemos hacerlo de formas seguras, puede ser virtual, puede ser con las personas que convivo, puede ser en un lugar abierto. Creo que cada quien en este momento es dueño de su vida y decide de qué forma sobrellevar esta pandemia que a todos nos está afectando de una u otra manera, pero creo que es importantísimo mantener estos espacios de conectar porque somos seres sociales, o sea, no hay de otra, Ujú. nos necesitamos los unos a los otros. ¿Verdad? Creo que esa sería otra súper importante para mí. Y una que parece como tonta cuando la decimos, pero es súper cierto, es sonreír. Se ha visto que cuando nosotros sonreímos, aunque yo no lo sienta así, puede ser que sea el día más triste de mi vida o el día que haya tenido una pelea enorme, pero o sea, nos hemos dado cuenta con las investigaciones científicas que cuando yo sonrío, y tenso todos estos músculos involucrados en la sonrisa, yo le empiezo a enviar un mensaje a mi cerebro como de, hey, realmente estoy feliz. Es como que lo estoy engañando. Entonces, el sonreír, aunque yo no lo sienta, en ese momento no lo sienta, pero el sonreír, el ver un video de perritos que me dé risa, o ver un chiste, o ver un meme, o lo que sea, el sonreír es algo que me activa y me llena bien. Y creo que estos tips como que te he dado no son nada que nadie podría hacer, Sí, son todos en del nuestro día a día, contexto, claro. son del día a día, ¿verdad? Todos son cosas que podemos hacer en nuestro contexto de la Ujú. manera que queramos. Y otra que es súper importante, que de hecho fue como el tema de la salud mental el año pasado, era el estar expuestos a la naturaleza.
¿verdad? Al estar en confinamiento o al estar encerrados o estar más aislados, pues se ha visto los efectos que ha tenido eso y pensemos también que nosotros ahora somos seres que vivimos indoors, ¿verdad? Vivimos adentro. Antes éramos nómadas y pues vivíamos trasladándonos de un lugar a otro, buscando alimento, buscando comida, buscando agua y demás, pero ahora vivimos en un espacio relativamente seguro y encerrado. Entonces, ¿cuántas veces no salimos en todo el día? Y cuando hablo de salir, no es que tengo que irme al volcán Poás a darme una caminata, que sería lindísimo si puedo hacerlo, pero es, voy a asomarme por mi ventana. O si tengo plantas en mi casa o en mi apartamento, bueno, voy a regarlas, voy a ver cómo están. Tener este contacto con la naturaleza tiene definitivamente un impacto en cómo nosotros nos sentimos. Yo creo que no hay persona que, por ejemplo, vaya al mar y no sienta algo agradable. O sea, uno siempre como que suspira o se queda viendo o la sensación, hay algo mágico y claro, es estar expuestos a la naturaleza, igual si voy a un bosque, igual si veo una catarata, igual si veo un animal salvaje, o sea, es algo que nos genera y es algo que hemos perdido por el ritmo de vida que hemos tenido. Entonces, todas estas cosas podrían ser como factores preventivos en nuestra salud mental. Y no quiere decir que por yo hacerlos no es que nunca voy a tener ningún problema. De hecho, la OMS habla que 1 de cada 4 personas en algún momento de su vida va a sufrir de su salud mental. Pero estas acciones pequeñas, diarias que yo hago en mi vida, van a tener un impacto en tal vez qué tan fácil voy a poder resolverlo o qué tan asertivamente voy a poder afrontarlo o qué tan rápido me voy a dar cuenta que algo no está bien para así tomar acción. Y si definitivamente con los recursos que yo tengo no logro, no sé, no entiendo, no sé por dónde, para eso existimos profesionales en salud mental, ¿verdad? Psicólogos y psiquiatras con los que podemos ir de la mano y empezar este proceso, pero creo que al final de cuentas, yo siempre digo a mis pacientes, nadie se conoce mejor que vos, pero para poder conocerme necesito estar conectada conmigo y para estar conectada necesito darme estos espacios de pausa. Sol, cada palabra que me dijiste, o sea, está aquí, me la estaba como grabando. Yo casi nunca escucho mis episodios de podcast, voy a confesar, y porque no me gusta mucho escucharme, pero este definitivamente lo quiero escuchar porque es la importancia, o sea, es sumamente importante todo esto que decís. Y como vos lo dijiste, o sea, son cosas que podemos ir trabajando y a veces lo damos por alto o andamos en ese corre-corre y a esto yo me, o sea, y mi esposo siempre me dice que yo ando como el conejo de Alicia, o sea, que ando como corre, 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 corre de un lado para otro y es cierto, o sea, uno a veces dice, no tengo tiempo para esto, no tengo, y realmente el tiempo, si uno lo acomoda, hasta llega a sobrar. Entonces, ciertas cosas podemos ir haciendo para trabajar y me encanta porque yo siempre hablo de la alimentación en prevención y esto de salud mental, con, o sea, de verlo de manera preventiva es algo que me hace como la mente, puff, porque hay mucho que trabajar y no hay que dejarlo por alto. Así que de verdad te agradezco cada consejo que nos diste. No sé si querés hacer algún tipo de cierre, o querés mencionarle algo, además de tu lugar de, bueno, lugar no, de manera virtual, donde pueden agendar citas con vos. Y sería eso. En Bueno, tus redes sociales eh, también. claro, me pueden buscar en Instagram como solsanchez.c. También estoy en LinkedIn, en YouTube, últimamente TikTok. Me abrí en TikTok, me siento como una señora ahí, pero pueden ir a ver contenido psicoeducativo. Y en mi página www.solsanchez.work, ahí me pueden contactar, ahí está toda la información, ahí pueden agendar sesiones. Yo trabajo de manera virtual, específicamente con mujeres alrededor del mundo y me encanta. Y para cerrar, lo que me gustaría tal vez que nos lleváramos todos, porque yo me incluyo también en esta conversación, es que nos detengamos un momento al día simplemente para ver cómo estamos. O sea, esa pregunta realmente puede ser transformadora porque es un espacio en el que yo me puedo conectar. Tengo un newsletter, de hecho, y un día de estos estaba compartiendo que un adulto saludable respira entre como 12,000 y 17,000 veces al día. Y yo decía, ¿y cuántas de esas respiraciones las hacemos conscientes? Yo podría contarlas con mis manos, las que hago conscientes. Entonces, creo que la invitación es darnos ese espacio de pausa para conectar y reconocer cómo estamos. Y a partir de ahí, si necesito pedir ayuda, sentir que qué dicha que hay ayuda, qué dicha que hay profesionales, qué dicha que se está hablando del tema, porque nadie debería sentirse avergonzado o sentirse culpable o sentir remordimiento
por no estar bien. Y si más bien me siento como increíble, como no, estoy en mi mejor momento, ¿cómo puedo apoyar a las personas a mi alrededor? Porque la OMS dice, una de cada cuatro está sufriendo con su salud mental. Tal vez no soy yo, puede ser mi pareja, puede ser mi amiga, puede ser Ujú. alguien de mi familia. Entonces, ¿cómo puedo también yo ser parte como de ese cambio y empezar a promover estos espacios o Claro. ser yo un lugar seguro cuando alguien lo necesite? Sol, muchísimas gracias. De verdad, disfruté muchísimo este episodio. Ojalá lo puedan escuchar o lo puedan ver. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, ya estamos en Amazon Music creo que es así, y estamos en Google Podcast. Así que muchísimas gracias, de verdad, Sol, te agradezco muchísimo y espero que nos puedan escuchar en este y otros episodios de Aprendiendo con Nutriash.